palabra de Dios. Estamos en la página 19. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, y aquí está lo que hablábamos hace un momento, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu Santo es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre. Ahí está el comentario que permite encontrar un punto de equilibrio, encontrar una respuesta a lo que tiene que ver con la suficiencia y con el hecho de la autoridad de las Escrituras. Hay cosas que están claramente determinadas y hay otras cosas que por no estar claramente determinadas lo que marca es los principios que la Escritura da. Así que de eso vamos a hablar un poco ahora. Introducción. En el párrafo 1 ya tuvimos la oportunidad de encontrarnos con este atributo o perfección de la palabra llamado suficiencia. No se trata de una repetición, sino de la exposición de lo que se dijo en el primer párrafo. Antiguamente, y también hoy en muchas ocasiones, cuando se redacta algo, se tiende a presentar primero un resumen y luego se procede a explicarlo con detalle. Esto es lo que pasa con la confesión de fe. Regularmente los primeros párrafos de cada capítulo son un resumen que adelanta el contenido de los párrafos siguientes. Aunque ya tratamos brevemente este atributo, ahora le prestaremos mucha más atención. Este párrafo está dividido naturalmente en dos partes. Su primera parte tiene que ver con la declaración de la suficiencia, en la cual manifiesta el alcance, la forma y la implicación de este atributo. La segunda parte, la confesión hace dos comentarios complementarios que a manera de aclaraciones nos dan más luz sobre esta doctrina tan importante. Así que esto que ustedes ven en el párrafo, si lo notan, donde está la primera parte del párrafo, eso es lo que vamos a dividir en primer lugar. Y la segunda división empieza con la palabra sin embargo. Ese sin embargo son dos comentarios aclaratorios que sirven no para, lógicamente, contradecir lo que se está diciendo, sino para poder dar ciertas salvaguardas al concepto de la suficiencia de las Escrituras. Vamos a empezar entonces en primer lugar mirando la declaración de la suficiencia de las Escrituras. Y lo primero que encontramos aquí es su definición y su alcance. Al principio del párrafo se encuentra una descripción que nos brinda implícitamente un concepto de lo que significa la suficiencia de la Escritura. Dice: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida. La expresión todo el consejo de Dios, todas las cosas necesarias, significa que en la palabra de Dios encontramos todo lo que se necesita con respecto a cosas específicas, las cuales también son específicas en estas líneas: su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida. Por lo tanto, podemos decir que la perfección o atributo de la Escritura llamado suficiencia se puede definir como la capacidad que la palabra de Dios tiene de cumplir todo lo que se ha propuesto. Ella está completa y es la autoridad final en lo que tiene que ver con el propósito por el cual fue dada. Quiero que me permitan ilustrar esto brevemente de una manera que pudiera servirnos. Présteme todos mucha atención. Otra vez esta semana, y vuelvo a repetir el enorme privilegio de haberle enseñado a mis hermanos quichuas, yo decía, ¿cómo les ilustro la suficiencia? Y le dije, muy bien, vamos a pensar que tú te vas para la montaña. Tenía que hacer ilustraciones de ese calibre. Nos vamos a ir a la Imbabura. Y entonces tú preparas tu mochila y tu esposa te hace esta pregunta: mi amor,
¿Llevas todo lo necesario? Entonces, la pregunta, yo les decía a ellos, implica, ¿qué significa lo necesario? Entonces me decían, bueno, pastor, lo necesario para hacer lo que me propongo, que es ir a Imbabura, estar en un retiro con los hombres de la iglesia y regresar al siguiente día. Entonces, tienes todo lo que necesitas, significa, tienes todo lo que requiere el poder ir, estar con los hermanos y volver. En esa mochila tienes todo lo que tú necesitas de manera que están suplidas las necesidades. Yo les decía, ese es el atributo de la suficiencia. La suficiencia significa que la Biblia contiene todo lo necesario, todo lo que tú requieres para poder cumplir los propósitos que la Biblia misma se ha puesto. ¿Y cuáles son esos propósitos? En el capítulo 1, en el párrafo 1, decíamos que tiene que ver con la vida cristiana y con la salvación. Pero aquí, como decíamos en la introducción, se amplía el concepto. Y el concepto ya lo lleva a 4 frases. La gloria de Dios, la salvación del hombre, la vida y la fe. Así que para esas 4 cosas, para esos 4 propósitos, podemos decir esto. En la Biblia tú tienes todo lo que necesitas para poder suplir esos 4 propósitos. ¿Ok? Ese es el concepto básico de suficiencia. Por eso lo he dicho como la capacidad que la palabra de Dios tiene de cumplir todo lo que se ha propuesto. De este concepto básico surgen 3 clarificaciones que deben estar en nuestra mente. En primer lugar, suficiencia no significa omnisuficiencia. La palabra latina omni significa todo. Cuando decimos que la palabra de Dios es suficiente, no estamos afirmando que ella contiene toda la información de todos los temas y por lo tanto es todo suficiente en todos los asuntos. Aunque la Biblia sirve como una guía infalible para encontrar el verdadero valor de la ciencia y del mundo, la Biblia no es un libro de texto sobre ciencia. Es decir, ella no tiene todo lo que se necesita saber con respecto a ese tema. Si alguien necesita aprender matemáticas, debe buscar un libro de matemáticas. La Biblia es suficiente con respecto a lo que ella se ha propuesto. Entender este principio nos ayuda a darle el valor que le corresponde a las otras fuentes de verdad. Escuchen esto. La Biblia es suficiente no significa que la Biblia contiene toda la información sobre todos los temas que tú tienes que saber en la vida. No, esa no es la intención que tiene la Biblia. La Biblia, sin duda, mucha gente ha aprendido a leer con la Biblia. La Biblia tiene información arqueológica, científica, etcétera, etcétera. Pero ese no es el propósito de la Biblia. Todos los temas que se tocan sobre esas ramas en la Biblia se tocan por una sola razón. Y esa razón es porque la Biblia tiene el propósito de presentar el plan de redención para los hombres. Y todo lo que se necesite saber para entender el plan de redención, la Biblia lo va a decir. Pero no es la intención meterse en todos los temas. La intención es cumplir el propósito que ella tiene. La salvación del hombre, la gloria de Dios, la vida y la fe que la iglesia debe tener. Así que suficiencia no es toda la información sobre todos los temas, sino todo lo que necesitamos saber sobre las cosas que ella nos quiere hablar. ¿Sí, hermanos? En segundo lugar, la suficiencia está siempre ligada a un propósito. Como acabamos de decir, la Escritura no es suficiente en todos los temas, sino que su suficiencia está profundamente ligada a un propósito específico. Esta es la razón por la que nuestro concepto dice que ella es capaz de cumplir lo que se ha propuesto. La Escritura nos fue dada con el propósito de que los hombres pudiéramos conocer a Dios, saber sobre nuestra condición y la gracia demostrada en Cristo Jesús para vida eterna y para ser equipados con todo lo necesario para vivir una vida espiritual en medio de un mundo que no lo es. ¿Para qué sirve la suficiencia de las Escrituras? La suficiencia está siempre relacionada con un propósito. La pregunta que te tienes que hacer para poder saber en qué sentido la Biblia es suficiente es ¿qué es lo que la Biblia se propone? ¿Qué es lo que la Biblia quiere hacer
en tu vida y en la vida de otras personas? La respuesta es, la Biblia quiere dar la información necesaria para que un pecador pueda ser salvo. Y en segundo lugar, dar todo lo que el hombre de Dios necesita para ser enteramente preparado, equipado para toda buena obra. En otras palabras, resumiendo de una manera sencilla, ¿cuál es el propósito de la Biblia? Salvar y santificar. Y para esos dos aspectos, la Biblia tiene todo lo que nosotros necesitamos. Y fuera de la Biblia no hay nada que sea necesario. Todo lo que tiene que ver con la salvación de un alma y con la santificación de un creyente, la Biblia contiene todo lo que necesitamos saber. Ella es suficiente. En tercer lugar, suficiencia no debe ser reducida únicamente a la salvación. Así como está el error de pensar que la Escritura dice todo acerca de todo, también está el error de simplificar o reducir su utilidad en la vida de los creyentes. Para muchos, las Escrituras solo son un manual de salvación que nos dan los 4 o 5 pasos para que una persona sea salvada de sus pecados. Sin embargo, aunque es absolutamente verdadero que las Escrituras son suficientes para salvar a un alma, ella también tiene todo lo que un creyente necesita para adorar a Dios y para vivir una vida en el Espíritu. Hemos dejado establecido que la suficiencia de las Escrituras siempre está ligada a un propósito. Es por eso por lo que debemos preguntarnos, ¿cuál es el propósito para el que las Escrituras son suficientes? La confesión resume correctamente el propósito de las Sagradas Escrituras en 2 cosas. Ella nos da todo el conocimiento necesario en 4 cosas. En primer lugar, dice, gloria de Dios. Desde el principio, Dios ha manifestado que la forma correcta de adorarle y rendirle el culto debido a su majestad no es dictada por el corazón del hombre, sino que Él mismo la ha revelado. Esta verdad es manifestada desde las primeras páginas de la Biblia y aunque en algunos lugares aparece de una manera implícita, a medida que avanza la historia de la redención, el Señor manifiesta de una manera mucho más evidente que la única forma permitida para adorarle es la que Él mismo estableció y ha revelado. Quizás el ejemplo más ilustrativo de esto en el Antiguo Testamento es el libro de Levítico. Después de rescatar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, el Señor los lleva al desierto y establece un pacto con ellos, en el cual los llama a ser su pueblo y se revela a ellos como su Dios. El pacto se establece bajo un compromiso de parte de Dios de estar atento a su pueblo y revelar su gloria al mundo por medio de ellos. Y también un compromiso de parte de la nación de Israel de adorar al Señor con todo su corazón. Por esta razón, el Señor le revela reglas y mandamientos relacionados a su adoración para que ellos cumplan con su parte de una manera agradable a Él. La enseñanza más grande que encontramos en el libro de Levítico, en medio de todos estos mandamientos relacionados a los sacrificios y rituales, es que todos esos detalles cuidadosos relacionados a la adoración manifiestan que Dios es un Dios celoso con respecto a la adoración que su pueblo le ofrece. Nada quedó para la imaginación del hombre. Todo fue revelado de manera específica. Cuando afirmamos que la Biblia es suficiente, estamos diciendo que todo y lo único que necesitamos para adorar al Señor y darle la gloria se encuentra revelado en su palabra. No necesitamos añadir nada más. Ella es suficiente con respecto a todo el consejo relacionado a la adoración a Dios, porque se ha propuesto enseñarle al hombre cómo adorar al único Dios verdadero y por lo tanto no necesitamos nada fuera de ella. Ahora, cuando la confesión dice que la Biblia es suficiente para la gloria de Dios, creo que no solamente se refiere a esto, sino que también deberíamos pensar en que la gloria de Dios implica el conocimiento del Dios majestuoso que el hombre tiene. Quien quiere conocer a Dios y quien quiere adorar a ese Dios, lo único que necesita es la Escritura, porque en ella se encuentra todo lo que el hombre tiene que saber con respecto a quién es el Dios de los cielos
y qué es lo que Él espera de nosotros como respuesta a quién es Él. ¿Me hago entender? Así que, en primer lugar, la Biblia es suficiente. Hemos dicho que el concepto de suficiente es que ella es capaz de cumplir lo que se ha propuesto. Y la primera cosa que hemos descubierto de qué es lo que Él se ha propuesto es revelar su gloria. Y al revelar su gloria podemos afirmar entonces que todo lo que un hombre necesita para conocer a Dios, ese Dios majestuoso que gobierna los cielos y la tierra, y la forma en cómo el hombre tiene que responder a esa gloria, todo eso está perfectamente revelado en la Escritura, y todo aquel que quiere adorar a Dios correctamente tiene que buscar eso a través de la palabra de Dios. En segundo lugar, la salvación del hombre. Lo que no fue capaz de revelarnos la creación, Dios lo reveló de manera sobrenatural. La Escritura revela el plan de redención. Aunque la creación nos habla del eterno poder y deidad de Dios, no nos permite conocer las cosas más complejas de su ser. Dios se ha revelado en su palabra como un Dios misericordioso, lleno de bondad, benigno, soberano, providente, pero también como un Dios santo que tiene una justicia perfecta. La palabra también nos revela el estado del corazón del hombre, su naturaleza bajo maldición y el fruto de su extravío. Sin embargo, también nos revela la gracia indescriptible que Dios ha tenido por su pueblo al enviar a su Hijo para hacerse maldición, ocupando el lugar del pecador y ofreciendo vida eterna y perdón de pecados a todos aquellos que crean en Él. Si alguien quiere saber sobre la salvación, debe recurrir a la palabra y solo a ella, porque ella es y contiene todo lo que una persona necesita para ser salva de su condición de pecado y recibir el perdón por parte de Dios. Ya lo hablamos en la clase anterior. La Biblia es suficiente. ¿Para qué? Para dar el conocimiento salvífico que el hombre necesita. Lo que eso significa es que la fuente de conocimiento para poder saber cómo tener paz con Dios está únicamente establecida y fluye desde la palabra de Dios. No necesitamos una revelación externa, no necesitamos gente dándonos una nueva luz sobre este tema. Lo único que necesitamos es la Escritura. La Escritura enseña la realidad del corazón humano, muestra el corazón humano, enseña la grandeza y la gloria de Dios y muestra la gracia de Dios al enviar a Jesucristo. Ya mismo vamos a llegar a las implicaciones, pero quiero que piensen conmigo por un momento. Si nosotros estamos diciendo que la Biblia es suficiente, estamos diciendo que en ella está todo lo que nosotros necesitamos saber, ¿sí o no? Por lo tanto, si en ella está todo lo que nosotros necesitamos saber con respecto a cómo adorar a Dios, pero también con respecto a la salvación del hombre, eso significa inevitablemente que si tú te abrazas de la suficiencia y dices, ella tiene todo lo que yo necesito, tú le estás dando inevitablemente la espalda a nuevas revelaciones o a gente diciendo, Dios se me reveló, me habló, me enseñó y Él se le apareció a un pueblo y le predicó él mismo el evangelio. No, la Biblia dice que la salvación viene por medio de la predicación de la palabra, porque en ella es donde está la revelación de lo que el hombre necesita saber sobre la salvación de su alma. Así que John Owen dijo una vez, si hay una nueva revelación que dice algo contrario a la Escritura, tienes que saber que entonces esa revelación es falsa. Pero si hay una revelación nueva que dice lo mismo que la Escritura ya dice, John Owen dice, entonces no la necesitamos. No importa por dónde lo vea, si la Biblia es suficiente, no necesitamos nada fuera de ella. Si algo contradice la Biblia, es falso. Y si algo dice lo mismo que la Biblia, entonces no tiene sentido recibirlo como nueva revelación. Por lo tanto, no hay nueva revelación. Lo que los hombres necesitan para salvarse es la predicación de la palabra de Dios. Y debo decir aquí también, a través de la intervención del Espíritu Santo. La palabra se predica, la palabra tiene todo el contenido. Pero quien hace el milagro de cambiarle el corazón de piedra por uno de carne
y abrirle los ojos a un hombre impío es solo el Espíritu Santo. Cuando me refiero a que la Biblia es suficiente para salvar, estoy diciendo que el conocimiento que requiere un hombre para salvarse está completamente dado y únicamente dado en la palabra de Dios. ¿Me hago entender, mis hermanos? En tercer lugar, también la confesión dice la fe, nuestro conocimiento de Dios y los fundamentos de la vida espiritual. ¿Qué es lo que necesitamos creer? ¿Quién nos da esa información? La Escritura, porque ella es suficiente, porque en ella está lo que nosotros necesitamos saber. Ella es suficiente. En cuarto lugar y último, la vida. Eso significa que así como en ella está todo lo que nosotros necesitamos creer, también en ella está la forma en la que nosotros necesitamos vivir. Yo les hago una pregunta. ¿Qué necesita un hombre que está perdido en sus delitos y pecados para poder ser salvo? ¿Qué necesita? No escucho respuesta, estudiantes. La Escritura, porque Cristo está en la Escritura. Si no escuchan la Escritura, ellos no pueden tener a Cristo. ¿Qué necesita alguien que se pierde y que necesita salvación? La respuesta es: él necesita la Escritura, porque en ella está todo lo que él tiene que saber para ser salvo. Pero la pregunta siguiente es: ¿y qué necesita la iglesia de Dios para poder vivir conforme a lo que el Señor ha establecido? La respuesta es la Escritura. ¿Por qué? Porque en ella se revela todo lo que tiene que ver con nuestra fe y con nuestra práctica. Ella es la que tiene todo el conocimiento que necesitamos. Ella es suficiente. Vamos a mirar la base escritural para hablar de la suficiencia. ¿Dónde se basa el concepto de la suficiencia en la Escritura? Quiero que miren conmigo ahí en su apunte. En primer lugar, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 15 al 17. Vuelvo a repetir algo. Este texto no es el único, pero estos textos han sido tan meditados y tan utilizados que basta con este texto para mostrar la inspiración, la autoridad y también la suficiencia. La Biblia está llena de textos, pero este es suficiente. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En este texto podemos encontrar tres cosas con respecto a la suficiencia de las Sagradas Escrituras. En primer lugar, la suficiencia para la salvación. Pablo está exhortando a Timoteo a darle la espalda a todas las corrientes filosóficas que abundaban en su tiempo y a permanecer firme en lo que él había aprendido, y es las Sagradas Escrituras. Al referirse a ella, les dice que no necesitan nada más porque ellas tienen la capacidad y el contenido necesario para que una persona pueda ser salvada. La Biblia de las Américas traduce el versículo 15 de esta manera: las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación. En estas palabras descansa nuestra seguridad de que las Escrituras son suficientes para salvar a los hombres. Ellas tienen todo el contenido necesario para que una persona pueda ser salva. De esta verdad debe concluirse que si ella tiene el conocimiento necesario para la salvación, entonces no se necesita de nada ni de nadie más para ser salvo. Ellas están completas. Ellas son suficientes para este fin. En segundo lugar, también este pasaje nos enseña el elemento sobre el que descansa la suficiencia de las Escrituras. Al referirnos al elemento sobre el que descansa su suficiencia, estamos haciendo una referencia a la procedencia o el origen desde donde viene la capacidad que tiene la Escritura para ser útil. Este elemento es la inspiración. Esta es la razón principal por la que podemos confiar completamente en su suficiencia. El texto dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y por lo tanto útil. La palabra útil es la palabra griega
que significa provechoso, útil, ventajoso o beneficioso. Esta palabra enfatiza la gran utilidad que tiene la palabra de Dios y deriva toda esa utilidad de este elemento sobrenatural. ¿Por qué la Biblia es suficiente? Porque la Biblia fue dada por Dios y fue inspirada por Dios. En tercer lugar y último, la suficiencia para la vida. El versículo 16 nos enfoca en el propósito de esta utilidad que tiene la Escritura. La palabra de Dios es útil, pero aquí muestra el propósito. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, la palabra perfecto aquí y en muchos otros lugares del Nuevo Testamento nunca significa sin errores o alguien que tiene una vida sin pecado. Está hablando aquí de alguien que es maduro o que ha llegado a estar completo. Esa palabra es muy interesante. Alguien completo es alguien que ha recibido todas las cosas que necesita para llegar al máximo esplendor de lo que necesita. ¿Qué es la madurez? Es haber recibido todo lo que necesita para obtener el crecimiento necesario. La Biblia dice que ella es útil para hacer todo eso que ella hace con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Hacer maduro al hombre de Dios, hacerlo completo, darle todo lo que él necesita en su mochila, usando nuestra ilustración, para que él pueda recorrer el camino de la vida cristiana, haciendo todo lo que necesita y supliendo todo lo que necesita, porque ella es suficiente. ¿Me hago entender, mis hermanos? Este propósito es muy, muy importante. Así que de este texto nosotros entendemos que la suficiencia significa que la Biblia es suficiente para la salvación, pero también suficiente para la vida. Es decir, para la vida cristiana, para vivir conforme a lo que el Señor espera de mí. Por cierto, me gusta reflexionar en algo aquí. A veces, uno piensa que necesita ciertas cosas para poder estar bien en su vida espiritual. Pastor, yo estoy bien en mi vida espiritual, pero yo necesito un retiro espiritual cada tanto para ponerme bien con Dios. Eso es lo que yo necesito. Pastor, yo lo que necesito es estar aquí, pero de pronto irme a un concierto cristiano. A mí eso me ayuda, a un congreso, a un lo que sea. Y comenzamos a hablar de cosas que tienen que suceder en la vida para poder estar bien. Pero la verdad es esta. ¿Cuál es la implicación directa de decir que la Biblia es suficiente para la vida cristiana? ¿Sabes lo que eso significa? Que lo único que un cristiano necesita para poder ser instruido, crecer, madurar, dar fruto, es ser expuesto a la palabra de Dios. Qué bendición es que en nuestras iglesias se predique cada semana la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ese es el alimento que necesitas todos los días, todas las semanas, para poder ser completado, perfeccionado en tu camino. Hay muchas personas que afirman con sus labios, la Biblia es suficiente. Pero cuando se trata de su crecimiento espiritual dicen, pastor, yo necesito la Biblia, pero también necesito otras cositas. Necesito amigos cristianos. Necesito un contexto de hombres de negocios en la iglesia. Necesito un grupo de jóvenes en la iglesia. Necesito tener un ministerio más. Todo eso me ayuda a perfeccionar mi vida cristiana. No. Lo que necesitas es la Escritura. Y si conscientemente un hombre es capaz de someterse a la Escritura y dejarse golpear por la Escritura va a cumplir lo que ella se ha propuesto porque ella es suficiente. Tú no necesitas cosas externas a la Escritura o programas externos a la Escritura para poder ser capaz de madurar en tu vida cristiana. Lo que tú necesitas es reconocer su suficiencia y someterte a ella. Amén. En segundo lugar, esta parte la vamos a pasar un poco rápido porque la vimos en la clase anterior. Aquí solamente está como en forma de bosquejo. Hemos visto ya, en primer lugar, la definición y el alcance de la suficiencia. Hemos visto que suficiencia significa que la Biblia tiene la capacidad de suplir o de hacer lo que ella se ha propuesto. Y hemos visto que el alcance o para qué sirve esta suficiencia
está limitado a esas 4 cosas que nuestra confesión lo dice: la salvación del hombre, la gloria de Dios, nuestra fe y nuestra práctica. Pero ahora quiero que veamos, en segundo lugar, la forma en la que la suficiencia es revelada en la palabra de Dios. Y quiero que todos presten atención a lo que dice nuestro apunte aquí. El texto de la confesión dice: está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras. Tengo que hacer algunas precisiones en esta expresión para poder entender algunas de las cosas importantes de este párrafo. En primer lugar, hemos hablado ya de que en este párrafo hay una diferencia con respecto al párrafo de la Confesión de Westminster. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque nuestra confesión de fe es una edición de la Confesión de Westminster. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En la Confesión de Westminster dice esto: todo lo necesario para dice, está expresamente expuesto en la Biblia, o se puede llegar a esa consecuencia por buenas y necesarias consecuencias. Hay una diferencia evidente. La nuestra dice expreso expuestamente, pero también necesariamente contenido. Westminster dice expresado expuestamente, pero se puede llegar a través de buenas y necesarias consecuencias. Ahí hay una diferencia. Ahora, para poder entender la forma, esta suficiencia de las Escrituras ha sido revelada, es importante entender el por qué esta diferencia. Hay un problema, y ese problema ha tratado de ser analizado desde 2 puntos de vista. En primer lugar, hay algunos que ven este cambio en la confesión de fe nuestra como una diferencia muy pronunciada o tremenda, algo que provoca realmente los bautistas y los presbiterianos no tienen nada que ver en su doctrina. Este cambio es algo radical. Bueno, entre ellos hay algunos eruditos que creen eso, y lo que ellos ven es que ellos dicen: la hermenéutica que usan los bautistas y los que hicieron esta confesión es completamente distinta a la hermenéutica nuestra reformada. Algunos incluso han llegado a decir que los bautistas son biblicistas. ¿Qué es un biblicista? Una vez yo estaba debatiendo con alguien y alguien me dijo: lo que pasa es que yo soy biblicista. Biblicista no es algo de lo que uno se puede sentir orgulloso, porque lejos de ser bíblico, ¿cuál es la postura correcta? Biblicista es aquel que dice: si no está dicho en la Biblia, yo no lo creo. Si no está claramente puesto en la Biblia, yo no lo creo. Por lo tanto, el tema de la doctrina de, por ejemplo, la Trinidad, llega a ser un conflicto. ¿Hay algún pasaje de la Biblia donde dice o habla de la palabra Trinidad? Por aquí atrás. ¿Hay algún pasaje de la Biblia que use la palabra Trinidad? La respuesta es no. Un biblicista consecuente diría: entonces la Trinidad no es una doctrina bíblica. Porque no está, yo no veo la palabra, así que como no está la palabra, esa doctrina no es bíblica. Y yo soy biblicista. Mira, esa postura es una postura completamente errada, porque todos podemos llegar a la conclusión de que hay doctrinas que, aunque no aparece la palabra en sí misma, como en el caso especial de la doctrina de la Trinidad, aún así podemos estar de acuerdo que esa doctrina es completamente bíblica. Así que hay 2 tipos de posición con respecto a la diferencia entre los 2 párrafos. Los primeros dicen: este párrafo, el cambio que hicieron los bautistas muestra que somos completamente distintos a ellos. Pero hay otra posición. Hay algunos que dicen que simplemente lo que se hizo aquí fue una declaración un poquito más cuidadosa que lo que hicieron los de Westminster, pero que la doctrina es igual. La pregunta que tenemos que hacernos ahora es: ¿cómo encontramos una solución? ¿Qué es lo que realmente pasó aquí? ¿Por qué este cambio en el párrafo de nuestra confesión de fe? Ahora, hermanos, no se pierdan en lo que estoy diciendo. Esto es bien importante. ¿Cuál es la solución? Los paedobautistas o aquellos que hicieron la confesión de Westminster, ellos no ven una diferencia hermenéutica
entre el concepto de las consecuencias necesarias y buenas consecuencias. Es decir, para ellos las consecuencias necesarias y las buenas consecuencias de la Escritura son simplemente cosas que suceden, ellos la ven y dicen, si uno lo encuentra de esta manera o de otra, significa exactamente lo mismo. Pero los bautistas comenzaron a hacer una distinción importante. Las cosas que están expresas en la Biblia tienen mayor autoridad que las cosas que están contenidas en la Biblia. Si tú ves que la Biblia dice algo, automáticamente eso es cierto. Pero cuando tú llegas a una conclusión, puedes llegar a conclusiones. Esa conclusión puede ser correcta si la conclusión está sostenida por la Escritura y no contradice lo que expresamente dice la Biblia. Así que, ¿por qué sabemos que la Trinidad es verdad? En primer lugar, porque encontramos muchos lugares de la Escritura donde aparece esa verdad. Nosotros utilizamos el análisis del texto y decimos, bueno, no existe un solo versículo que diga Dios es un solo Dios en tres diferentes personas. No encontramos eso. Esa es una formulación teológica. Sin embargo, esa conclusión a la que hemos llegado, llegamos producto de cosas que la Biblia va diciendo, y esa lógica bíblica nos lleva a concluir que si hay tres personas a las cuales la Biblia dice que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y luego te dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por cada uno individualmente se les atribuye cosas que solo Dios puede hacer. Se dice que el Padre creó, el Hijo creó, el Espíritu Santo creó, el Padre salva, el Hijo salva, el Espíritu Santo salva. Son cosas que solo Dios hace. Si la Biblia le da los nombres de Dios a tres personas, las obras de Dios a tres personas y también la adoración que solo le corresponde a Dios a tres personas, la conclusión bíblica a la que llegamos es, existe un solo Dios, porque eso dice la Biblia, pero debido a toda la evidencia que hemos visto de que hay tres personas que reciben la gloria de Dios por igual, significa que hay un solo Dios que está en tres personas. No podemos explicarlo más profundamente que eso, no podemos entrar en mucho más detalle que eso, pero lo que sí sabemos es, eso es verdad, porque eso está contenido en las Escrituras, ¿sí o no? Ahora, presten atención, hermanos. El punto clave aquí entonces es, no es que los bautistas seamos biblicistas, no es que los bautistas tenemos una hermenéutica que dice, si aparece la palabra yo creo, si no aparece yo no la veo ahí. No, porque evidentemente reconocemos que a veces se requiere de tener que mirar ciertas consecuencias, que la Escritura, si te dice que esto es verdad y esto es verdad, tú tienes que abrazar y decir, esto es verdad. Y eso no está descartado de nuestra hermenéutica. El problema con los presbiterianos es que ellos al analizar el concepto de las consecuencias muchas veces, y sobre todo y específicamente en lo que tiene que ver con el bautismo de niños, su lógica es una lógica que ellos la toman de diferentes principios. Dicen, yo veo a Abraham, yo veo el pacto de gracia con Abraham, yo veo la circuncisión, yo veo a Abraham y a su descendencia, y conectan eso con el nuevo pacto y hacen una conclusión lógica bíblica para ellos. Pero ¿cuál es el problema? Jamás podrás poner una consecuencia lógica o una consecuencia que para ti es necesaria en contra de algo que claramente la Biblia está exponiendo. Pregunta, ¿la Biblia enseña alguna vez o da algún ejemplo de que hay algún bautismo de niños en la Biblia? ¿Sí o no? No. Y si alguno quisiera sospechar, diría, sí, pero es que el carcelero de Filipos, él dice que se bautizó su familia, ahí probablemente habían niños. Sí, pero ¿qué pasa cuando dice que se bautizaban él y toda su familia? Probablemente habían niños, como en la casa de Cornelio, probablemente. Pero claramente el texto enseña que aquel que cree tiene que ser bautizado, que los que creían eran bautizados y eran añadidos a la iglesia. La enseñanza expuesta de la Escritura, clara, afirmativa, es que el bautismo es algo que debe participar aquel que ha nacido de nuevo. Y aunque uno llegue a una buena conclusión, utilizando una buena lógica,
eso no significa que tu lógica es correcta, sobre todo si tu lógica está contradiciendo algo que el texto expreso de la Biblia no está diciendo. Así que aquí sí hay una diferencia. Y esta es la diferencia en la que nosotros entendemos cómo se presenta la suficiencia de las Escrituras delante de nosotros. Nosotros aceptamos que es válido utilizar la lógica bíblica. Es válido llegar a conclusiones. Es válido concluir a partir de ciertos conceptos. Pero también afirmamos que por encima de las conclusiones, por más bíblicas que parezcan, predomina lo que la Biblia dice de manera expresa. Por eso no pusimos en ese párrafo buenas y necesarias consecuencias, sino expresado en la Escritura o necesariamente contenido. No están al mismo nivel. Lo que está necesariamente contenido es verdad cuando no va en contra de aquello que es claramente expresado. Por eso, hermanos, esto es muy importante. Tiene un concepto muy importante que no podemos dejar de verlo. Ya he hablado de esto en otra clase y espero que ustedes lo tengan claro cuando hablamos de la diferencia de los bautistas con los presbiterianos. Nuestra confesión de fe como una confesión bautista. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? ¿Sí lo hablamos o no? Sí. El DJ dice que sí lo hablamos. Ahora, vamos a mirar el último punto de nuestra clase sobre la suficiencia y vamos a ver su implicación. Su implicación. Hemos visto su concepto, su extensión, hemos visto su base bíblica, hemos visto también la forma en la que nos ha llegado, pero ahora veamos su implicación. ¿Qué es lo que implica el hecho de que la Escritura ha sido dada por Dios y que es suficiente? Aquí dice, por el hecho de que las Escrituras son suficientes, la confesión añade la siguiente frase, a las cuales nada, en ningún momento, ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. El contexto histórico de esta frase. Habían dos fuentes principales que clamaban revelación adicional en los años 1640. En primer lugar, estaban aquellos entusiastas y también los antinomianos. Ellos clamaban una nueva revelación del Espíritu. Estaban los cuáqueros y su enseñanza sobre la luz interior. Estaban los anabautistas que decían que ellos recibían directamente revelaciones de parte de Dios. Eso era el contexto en el que ellos estaban. Pero también, por otro lado, estaba la Iglesia Católica Romana que clamaba la tradición de los hombres. Entonces miren el contexto. ¿Cuál es la implicación de que la Escritura es suficiente? Escuchen esto, hermanos. Si la Escritura es suficiente, entonces no debe añadírsele absolutamente nada. Si la Escritura es suficiente, eso significa que nada fuera de ella se necesita para ser salvo. Nada fuera de ella es necesario para la edificación del pueblo de Dios. Por lo tanto, si ella es suficiente, no se le debe añadir nada. Si tú llevas tu carpa y una cobija para la noche, para ir a acampar a la Imbabura, y alguien te ofrece, mira, una colcha, pero tú ya la tienes, tu mochila está completa, tienes todo lo que necesitas, tu respuesta inevitable es, muchas gracias, pero no, ya tengo todo lo que necesito. Es una implicación que va completamente conectada. No se le puede añadir nada. Ahora bien, escuchen esto. Si a la Biblia no se le tiene que añadir nada, entonces no debe decirse que hay nueva revelación de parte del Espíritu, porque si la hubiera, eso significaría que entonces se tiene que añadir algo más a la Escritura, porque hay nueva revelación de Dios. Pero por otro lado, tampoco los hombres tienen el derecho de añadir nada en base a sus tradiciones. La primera parte de esta implicación, el hecho de que no hay una nueva revelación y por eso nada debe ser añadido, es un párrafo, una línea que habla en contra de los anabautistas. Los anabautistas menospreciaban la Escritura y ellos decían, no, Dios, yo recibo revelación fresca de parte de Dios, una revelación directa de parte de Dios.
Y ellos hablaban todo el tiempo de que Dios les hablaba, Dios les enseñaba. Y ellos entonces, si tú tienes a un Dios que te habla, oye, la Biblia es aburrida. Porque si yo puedo tener la oportunidad de escuchar a Dios hablándome y mis oídos escuchándolo, yo voy a preferir 1000 veces eso que tener que leer un libro. Por eso ellos menospreciaban la Escritura. Pero por otro lado, estaba la Iglesia Católica que se sentía con la autoridad de poder añadirle cosas a la palabra de Dios. Al decir que la Biblia es suficiente, ellos están dejando por fuera los libros apócrifos. Al decir que la Biblia es suficiente, están dejando por fuera cualquier enseñanza tradicional de la Iglesia Católica. Si la Biblia es suficiente, entonces nada debe ser añadido. En segundo lugar, veamos su claridad bíblica. En Deuteronomio 4:2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Hechos 20, 20 y 27. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Eso es algo absoluto, ¿no? Todo. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra perfecta, ¿qué dijimos que significaba? Completa. La palabra de Dios está completa. Salmo 119, 6 y 9, y 104 y 128. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por lo tanto he aborrecido todo camino de mentira. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Su conclusión necesaria. Esto implica que la suficiencia de la Escritura reclama la cesación de los dones de revelación. Ya en el párrafo 1, la confesión dijo que Dios ha cesado de revelar su voluntad en la forma en que antes lo hacía, conectando esa cesación a la necesidad de las Escrituras. Ahora la cesación está conectada con la suficiencia de las Escrituras. Una vez más, afirmar la continuación de los dones de revelación es atentar contra estas dos perfecciones que la palabra de Dios tiene. Lytham resume lo que los miembros de la Asamblea de Westminster creían. La Asamblea niega que la Escritura necesita ser suplementada para decirnos lo que debemos creer con respecto a Dios y lo que Él requiere de nosotros. ¿Cuál es la conclusión necesaria de esta implicación? Si la Biblia es suficiente, entonces no tiene que añadírsele nada, porque ya tiene todo lo que necesita, ¿sí o no? Y si la Biblia ya tiene todo lo que necesita, entonces Dios hoy ya no está revelando de manera especial lo que tiene que ver con su voluntad, porque la Biblia tiene todo lo que necesitamos. En segundo lugar, o la segunda parte del párrafo y final, son las aclaraciones necesarias. La sentencia con respecto a la cesación de los dones ha llevado a que muchos culpen a los puritanos y a la doctrina reformada de ser seca o vacía con respecto a la doctrina del Espíritu Santo. Sin embargo, el párrafo hace dos importantes aclaraciones con respecto a la doctrina de la Escritura en conexión con el Espíritu Santo. En primer lugar, la suficiencia de las Escrituras requiere de la iluminación del Espíritu. El texto de la confesión dice: sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra. Esta declaración es abordada muy apropiadamente por David Dixon en su libro La verdad triunfa sobre el error, en la sección sobre las Sagradas Escrituras. La pregunta 10 dice esto: ¿es necesaria la iluminación interna del Espíritu de Dios
para el entendimiento salvador de aquellas cosas que son reveladas en la palabra? Sí. Qué frustrante, tremenda pregunta para una respuesta tan sencilla. Sí. Siendo este el caso, ¿no erran entonces los socianos y arminianos al sostener que los hombres son capaces de entender las Escrituras para su salvación sin la revelación del Espíritu? Sí. ¿Por qué razón están ellos confundidos? Primero, porque los discípulos de Cristo no fueron capaces de entender las Escrituras antes de que Él les... Ese está muy mal escrito, se abra, es sin H. Les abra sus ojos. Eso tuvo que haber sido en alguna madrugada hace algunos meses atrás. Dice que Jesús les enseñaba la palabra. Lucas 24 está hablando de cuando ellos están en el camino de Maús. Pero ¿cuándo es que ellos entendieron la palabra? El texto dice, cuando le fueron abiertos sus ojos. La segunda razón que da aquí Dixon es la siguiente. Porque los judíos hasta el día de hoy no pueden entender las Escrituras del Antiguo Testamento hasta que por medio del Espíritu de Dios el velo les es quitado. Eso dice claramente Pablo en 2 Corintios 3. Hasta el día de hoy tienen la mente embotada, pero el Señor le abre los ojos y se los ilumina cuando ellos entienden para salvación. Y número 3, Dixon dice, porque el salmista David, buscando de parte de Dios que le sean abiertos sus ojos para que él pudiera contemplar las maravillas de la ley. Qué precioso. David diciendo, abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. Ahora, permítame explicar rápidamente esto, ya casi concluyendo. ¿Qué es lo que necesitamos concluir aquí? La iluminación es una doctrina que habla de la obra del Espíritu Santo, pero la iluminación tiene que ser entendida en dos sentidos. Cuando se trata de un inconverso y cuando se trata de un creyente. Ahora, lo que está hablando en este párrafo de la confesión y en esta aclaración es con respecto a los inconversos. Y es precisamente la respuesta de nuestra conversación, Will. Porque está diciendo aquí, la Biblia es suficiente, muy bien. Pero ¿qué es lo que la misma confesión dice? Aunque la Biblia tiene todo el conocimiento que los hombres requieren para poder ser salvos, nadie puede ser salvo si el Espíritu Santo no ilumina sus ojos y les da el entendimiento de lo que la palabra de Dios dice. Cuando la Biblia habla de los creyentes, dice que nosotros hemos sido iluminados, que salimos de las tinieblas y fuimos puestos en la luz. Cuando habla de la obra del diablo, dice que el príncipe de este mundo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz de Cristo. La luz, en ese sentido, tiene que ver con la iluminación, la capacidad de entender lo que la Biblia dice. El hombre natural puede leer la Escritura y va a encontrar en la Escritura todo lo que la Escritura dice con respecto a la salvación. Pero el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu porque se tienen que discernir espiritualmente. Si él está muerto, eso no es más que letra que para él no significa nada. La salvación es concebida únicamente cuando la palabra está siendo predicada y el Espíritu Santo resucita al hombre muerto que le está escuchando, le destapa sus oídos, literalmente, le abre sus ojos. Ese hombre es resucitado espiritualmente, iluminado espiritualmente. Y ve por primera vez a Cristo en el Evangelio. Un Evangelio que quizás antes lo escuchó 1000 veces. Un Evangelio que quizás lo puede recitar de memoria. Pero por primera vez lo escucha con los ojos abiertos. Por primera vez sus oídos lo escuchan claramente porque el Espíritu Santo hizo la obra de regeneración en ese hombre para darle la capacidad de que ese hombre pueda creer el Evangelio. Aunque la Biblia es suficiente, y aunque la Biblia dice todo lo que un hombre necesita para ser salvo, sin la obra de iluminación del Espíritu Santo, nadie jamás será salvo. Amén, hermanos. La segunda aclaración y última tiene que ver con esto. La suficiencia de las Escrituras
no elimina el uso de la prudencia y el buen juicio. La Biblia dice todo lo que necesitamos saber, sí, pero eso no elimina que hay cosas que vamos a tener que decidir en base a la prudencia cristiana y con discernimiento. Dice el párrafo de la confesión, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse, ¿cuándo? Siempre. Hermanos, el hecho de que la Biblia tenga todo lo que necesitamos saber no anula la necesidad que tienen los inconversos de la iluminación para poder ser salvos. Pero por otro lado, el hecho de que la Biblia tenga todo lo que necesitamos saber no elimina el uso de nuestra prudencia, de tener que tomar decisiones en cosas que la Biblia no nos dice, cosas que la Biblia no determina si son buenas o malas. Y específicamente aquí habla tocantes a la adoración, es decir, con respecto a cómo se debe gobernar la iglesia. No todo está escrito. Lo que está escrito debemos obedecerlo. Lo que está escrito debemos someternos completamente. Hay otras cosas que no están escritas, pero que están reguladas por principios. Y principios que nosotros no podemos quebrantar. Se puede utilizar la prudencia, pero una prudencia que tiene que ser guiada por lo que dice la Escritura. Amén, hermanos. Terminando entonces nuestro capítulo sobre la suficiencia, debo decir, la suficiencia de las Escrituras significa que en ellas tenemos todo lo que un hombre de Dios necesita para vivir conforme a lo que Dios quiere y lo que un pecador necesita para poder ser salvo de sus pecados. Quiero terminar diciendo que debo confesar que por muchos años, en la primera época de mi vida pastoral, era como que yo estaba buscando en internet y viendo en libros qué era lo que estaba de moda para tratar de aplicarlo, como buscando nuevas soluciones a las cosas que están en la iglesia. En vez de invertir tiempo en la escritura, se invertía tiempo leyendo libros relacionados a iglesia crecimiento. Es importante que tú pongas la visión de la iglesia en la pared. Es importante que tengas un nombre llamativo. Es importante que tu eslogan sea tal y cual. Y cuando uno invierte tiempo en eso, no tiene tiempo para estudiar la Escritura. Lo único que necesita una iglesia para conducirse correctamente es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos. En vez de estar buscando las modas que están por ahí, deberíamos buscar qué dice la Escritura. En vez de andar preguntando qué otros hacen para que el ministerio funcione a la perfección, pregunta qué es lo que Dios espera de ti, porque el éxito y lo que nos lleva a hacer preguntas y andar mirando qué es lo que otros hacen es un deseo de éxito basado en los detalles humanos y numéricos. Yo quiero que me vaya bien, quiero que la iglesia se vea sana, que se vea productiva. Eso no te lo tienes que inventar, ni nadie te lo tiene que decir. La Escritura dice cómo puedes tener una iglesia que sea conforme a lo que Dios quiere, que sea sana como Dios quiere y que vaya en el camino correcto. No es con programas, es con piedad. No es con programas, es con una predicación sana de la Escritura, constante, es con disciplina. Eso no es algo nuevo, eso está escrito ahí. Y lo importante es entenderlo con todo el alma. Eso es lo que nosotros necesitamos. Amén. En la aplicación de la suficiencia para el inconverso, si tú crees que lo único que necesita un inconverso es el evangelio, entonces tienes que saber que un inconverso no necesita musiquita para preparar su corazón, ni necesita preparar el ambiente para que el Espíritu lo pueda tocar. Si lo único que él necesita es la Escritura, entonces es la Escritura lo que tienes que predicar. Mover las emociones es muy posible y se puede hacer. Tratar de mover los corazones y que la gente quiera
y sienta cosas, es muy probable. Y si quieres una buena escuela, ve a las iglesias evangélicas del día de hoy. Ellas saben cómo manejar masas, manipular voluntades y tratar de anestesiar la conciencia de personas, haciéndoles sentir bien un momento porque lloran en un culto o porque sienten cosas así. Pero si realmente queremos ser consecuentes, necesitamos saber que lo único que necesita una iglesia y lo único que necesita un pecador es la predicación sana, clara, profunda, sistemática, constante, repetitiva de la palabra de Dios. En eso no hay fracaso. Me encanta como Pablo dice. Él era consciente que no todos aceptaban. Nosotros vemos a Pablo con el gran éxito ministerial que tenía. Pero había mucha gente que rechazaba a Pablo. Es más fueron los que lo rechazaron que los que lo aceptaron, ¿sí o no? Aunque fundó muchísimas iglesias. El punto es, él decía que él estaba consciente de que su evangelio y lo que él predicaba era aroma de vida para los que se salvan y aroma de muerte para los que se pierden. Es decir, el éxito de Pablo, él no lo medía si había mucha gente que se salvaba, sino el hecho de que él predicaba el evangelio y el evangelio cortaba y hacía una diferencia. Los que lo aceptaban por predicarlo correctamente iban a la vida y los que lo rechazaban iban a la muerte. Pero eso de predicarlo correctamente era lo que él consideraba hacer bien su ministerio. Dios nos llamó a predicar y a predicar la verdad. Por eso no podemos tratar de mezclar la verdad de Dios con ninguna cosa que complemente. Si yo te mando a hacer algo, pero después de mandarte voy atrás tuyo, tú me dices, pastor, usted no confía en mí. Y tú decís, no, por eso vengo contigo. Si tú crees que Dios es capaz de hacer lo que se ha propuesto a través de su palabra, eso es lo que significa la suficiencia. No necesitas ir detrás de Él para cerciorarte de que Él lo haga. Créeme, Él lo hace y no nos necesita. Su palabra es suficiente. Amén. Vamos a parar aquí.